Bueno, continuamos con Orlando Pérez, presidente del sindicato SINAFUN. Aquí pregunta Ramón Rabo, por ejemplo, ¿por qué cree que muchos gremios de educadores son acusados de funcionar como un apéndice del gobierno y no como una organización sindical, ya que sus voceros defienden y abogan por el patrón en detrimento de la clase trabajadora? Bueno, por una razón muy sencilla, todos los venezolanos y venezolanas tenemos derecho a tener una opinión política. Y yo, siendo educador, por supuesto, más que nadie, los educadores tenemos opinión política. Ahora, en mi opinión política no comprometo mi posición de trabajador y trabajadora. Eh, Creo que en las 17 federaciones pueden dar fe de eso el resto de los presidentes, inclusive quienes tienen posiciones en partidos que son opositores totalmente. Saben que yo defiendo la estabilidad y defiendo a los trabajadores y trabajadoras porque es un principio. Todos los que creemos en el socialismo, uno de los principios que tenemos es que creemos en la lucha de clases. Y yo no voy a apostar a perder derechos que históricamente los trabajadores se han ganado estando yo o no estando yo. Por ejemplo, en el año 69, Aristóbulo encabezó una lucha con otros dirigentes del sector magisterial para que saliéramos de la ley de carrera administrativa. Y ya en 1980 entonces tuvieron que discutir la ley orgánica de educación y el reglamento. Entonces nosotros no somos considerados en el estatuto del funcionario público, sino a través de la ley orgánica de educación y la ley orgánica del trabajo. Entonces nosotros no estamos en la tabla de la administración pública, nosotros tenemos nuestra propia tabla y discutimos nuestra propia tabla. Por eso cuando comenzaste el programa preguntaba, ¿discutieron con ustedes la tabla? No, el gobierno tomó una decisión de acuerdo a la cláusula 62 de nuestra propia convención colectiva. Actualizó la tabla. Ahora nosotros, los trabajadores, cuando nos reunamos con el ministro, vamos a opinar sobre la tabla y sobre el resto de las condiciones laborales que firmamos en la convención colectiva. ¿Puede ocurrir que de esa opinión se deriven cambios en la tabla o ya eso es inamovible? No, pueden ocurrir, ¿cómo no? Vamos a ese debate, porque es que hay que decirle a los trabajadores y trabajadoras, independientemente de la opinión política que ellos tengan, tienen derecho a tener su opinión. Es que el presidente de la República ha demostrado lo siguiente, si teniendo convención colectiva o no teniendo convención colectiva, si el acuerdo económico con los empresarios, con los productores, no resulta de un equilibrio entre el salario y el costo de la vida, de los precios, lo más probable es que dé un decreto de aumento salarial para compensar la deficiencia que pueda tener el poder adquisitivo de ese El salario. problema es dónde salen esos recursos para financiar el aumento, porque si es dinero inorgánico vamos a entrar otra vez el perro mordiéndose la cola. Bueno, por eso los trabajadores deben entender que el problema no es meritocrático, que el problema es que debemos buscar entre todos y todas, número uno, defender los precios, denunciar a quien no está cumpliendo con los precios. Eso tenemos que hacerlo independientemente de lo que opinemos políticamente. Segundo, que el patrono no violente los derechos históricos que tenemos y los derechos que están tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Trabajo. Hay un punto que no podemos dejar por fuera y es la situación de las escuelas con motivo del inicio del año escolar. Por ahí veíamos a la presidenta de FENASO Padre decir que muchas escuelas públicas están en una situación, digamos, no apta para el inicio de año escolar porque, bueno, tienen damnificados, no se les hizo el mantenimiento en vacaciones, incluso se había dicho que hasta el fin de semana, este fin de semana era que se iba a hacer algunas labores de refacción, etcétera, de los colegios. ¿Cuál es la situación en la cual que se encuentran los colegios hoy cuando ustedes se han Bueno, incorporado fíjate, al como trabajo? SINAFUN nosotros reconocemos que habrán algunas escuelas públicas y algunas privadas, porque no solamente son las del Estado, algunas públicas y algunas privadas que no reúnen las condiciones suficientes. El tema es el siguiente. Ah, por cierto, a propósito que dices eso, Sam Leal dice, el Liceo Bolivariano Doctor Domingo Badaraco Bermúdez, Guiria, Estado Sucre, municipio de Valdés, está gritado por el último sismo, corre el riesgo de que pase lo de Cariaco en el 97, todos en situación de peligro, dice. Yo di el número de teléfono del sindicato y del correo, por favor, pon la denuncia allí. ¿Qué creemos nosotros? Fíjate. El gobierno nacional, allí en cadena, el presidente y el ministro de Educación decían lo siguiente, bien interesante. Decían que a partir de ahora, que está el ministro Aristóbulo Isturi, que hace poco fue ministro de Comuna, se va a transversalizar la relación entre comunas, del Ministerio de las Comunas y las escuelas, que estoy diciendo. El problema de la escuela no es un problema del Estado única y exclusivamente. El
problema de todos los venezolanos y venezolanas y de quienes laboramos en ese centro de trabajo. Cualquier centro de trabajo que tenga problemas, todos tenemos que velar para que la recuperen. ¿Qué estoy diciendo? Que las comunidades hasta ahora no han entendido que las escuelas, los liceos, le corresponde a la comunidad, deja que la roben todos los años, permiten que la roben, permiten que la deterioren y nadie hace nada para contenerlo. ¿Qué decisión se tomó? Fíjate. El gobierno nacional ayer decidió que parte de la milicia va ahora al cuidado de todas las instalaciones del Estado, las escuelas, liceos, universidades, a nivel nacional, para evitar el tema del AMPA, que no la han nombrado. El AMPA está creando serios Bueno, problemas han desvalijado escuelas, eso a ha las pasado escuelas, todos los años. pero desde aquí también todos estos años, pues. desde aquí también debemos tener vocación como venezolanos y venezolanas. Sabemos que es un problema de orden económico y tenemos que ayudar al mantenimiento de las escuelas. Hay muchos padres, lo hacía yo en el Rafael Guinán. Pero van a estar bien determinadas las competencias de la milicia allí, ¿no? Por supuesto, eso va a ser normado. O sea, la competencia es cuidarlo. La competencia no es involucrarse en el problema laboral, en el problema educativo. O sea, ellos no tienen nada que ver con eso. Eso va a ser normado y todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que velar por eso. Pero hablemos un poquito de las escuelas privadas, que no la hemos también tocado. hay un problema que es que muchas escuelas privadas no están en condiciones de funcionar porque no tienen cómo pagar los aumentos, por ejemplo. Y entonces se hablaba, decía Leonardo Carvajal, la posibilidad de que incluso alrededor de 200.000 o 150.000 estudiantes de las privadas tengan que pasar a colegios públicos, ¿no? Qué bueno. ¿Ah? Yo soy de lo que creo lo siguiente. Qué bueno, ¿te parece? Sí, me parece bien. El tema, porque... Que cierren escuelas privadas. No, me parece que qué bueno que no se queden sin educación, sino que por lo menos tengan una opción. El tema es el siguiente, la educación no es una mercancía que tiene valor de uso y valor de cambio, es un derecho humano. Y la gente tiene el derecho de decidir dónde estudian sus hijos. Eso es correcto. Eso es correcto, eso yo no lo debato. El tema es el siguiente, es que el que está en un colegio privado, yo trabajé 17 años en un colegio privado, no le está hablando uno que nada más tuvo a nivel nacional. Debe tomar en consideración, además del costo y mantenimiento de la planta física, la mayoría de los colegios privados, Vladimir, de este país son subsidiados por el gobierno nacional. La UCAP es subsidiada por el gobierno nacional. La Santa María es subsidiada por el gobierno nacional. El gobierno debe meter la mano a esos colegios para que no cierren, los que están en peligro de cierre. Eso es lo correcto, a eso iba. Ya yo he hecho la propuesta en varias oportunidades. El gobierno nacional tiene que asumir en el colegio privado el salario de los trabajadores si el colegio y los representantes no lo pueden pagar. Lo que no podemos es que... eso no significa intervenir al colegio. No, para nada. Fíjate, yo creo que lo correcto es que si en este momento los padres y representantes y el mismo colegio no se puede sostener, lo peor que pueda pasar es que lo cierren. Para evitar que lo cierren, pueden esos representantes solicitarle al gobierno nacional que hasta que haya el equilibrio desde el punto de vista económico a nivel nacional, que paguen el salario de esos trabajadores que están allí hasta que se resuelva el problema. Además que hay una decisión del gobierno de que la diferencia del salario en 90 días se lo va a pagar el gobierno a toda la empresa privada. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, Orlando. Lamentablemente el tiempo se ha acabado. Gracias, Vladimir. Gracias por haber venido. Orlando Pérez, presidente de Sinafún. Gracias y bueno, será hasta mañana cuando estaremos nuevamente en Vladimir a la Hora.